que dice compartir abajo. Bueno, mientras alguno quiere ir haciendo otra pregunta. Ahí está, perfecto. Bien. Entonces, el ejercicio nos decía, vamos a leerlo. Se especifica que el diámetro exterior de una flecha, llamémosle D, debe ser de 4 pulgadas. Supóngase que D es una variable aleatoria distribuida normalmente, con promedio 4 y varianza 0,01. El diámetro real, perdón, si el diámetro real se diferencia del valor especificado por más de 0,05 pulgadas, pero menos de 0,08, la pérdida del fabricante es de 0,5 pesos. Bueno, aceptamos. Si el diámetro real se diferencia del especificado en más de 0,08, la pérdida es de 1 peso. La pérdida puede considerarse como una variable aleatoria y determinar la distribución de probabilidades. Bien, y la esperanza. Perfecto. A ver. Ok. Acá, en el comienzo del planteo, fíjate que vos primero pones x menos mu y después pones x entre 0,05 y 0,08. Ahí está como medio confuso. ¿A qué está llamando x, no? O sea, en realidad x no estaría entre 0,05 y 0,08, sino que la diferencia con la media es lo que está entre 0,05 y 0,08. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ahí estamos de acuerdo. Bien. O sea que como vos decís abajo, podría estar entre 4,05 y 4,08, en realidad de x, pero es la única posibilidad. O sea, para que el diámetro de la flecha se diferencie en más de 0,05 y menos de 0,08. Los valores que puede tomar el diámetro son esos que vos indicás, entre 4,05 y 4,08, pero si mirás el dibujo te está faltando una parte. Sí, la parte entre el 3,92 creo que era y no me acuerdo el otro valor. Esperá que lo tengo acá. 3,95, Y digamos. 3,95. Claro, porque Pero yo lo que hice fue como plantear como que era una forma simétrica y sí. multiplicarlo por 2, por eso le puse el 2 adelante. No sé si es lo Ah, bien. mismo. Sí, en realidad estoy de acuerdo con lo que vos decís, como es simétrica la distribución normal y la distancia, digamos, a la media es igual, digamos, va 0,05 para allá, 0,05 para allá, y lo mismo con 0,08, estoy de acuerdo, podés calcular la probabilidad de que la variable esté entre 4,05 y 4,08 y multiplicarla por 2. Claro. Cuando hagas el desarrollo, déjalo claro eso, digamos, que se entienda que lo que estás pensando es eso, porque por ahí volvamos a ver a la resolución. Ahí voy. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Por ahí no queda claro, digamos, que vos pensaste todo eso. Claro. Entonces, vos decís que es la probabilidad de que sea menor a 4,08 menos la probabilidad de que sea mayor a 4,05. ¿Por qué haces esa cuenta? O sea, para marcar el área de acá, el área bajo la curva, sería Sí, entre 4,5 y 4,05 y 4,08. O sea, sí, sería, lo imaginé como barriendo los valores menores a 4,08 sí. y los valores mayores a 4,05. Claro, pero si vos a los menores a 4,08 le restás los mayores a 4,05, Ah, me hablo del medio, ni ¿no? siquiera porque le estarías restando también lo que es mayor a 4,08 y no tiene sentido. ¿Qué es lo que le tenés que restar? Ahora me entró la duda. Eh, ¿Qué es lo que Los vos menores a 0,5. Eso, los menores a 4,05. Fíjate que cuando vos calculás la probabilidad de que x sea menor a 4,08, lo que haces es calcular el área abajo de la curva de 4,08 para la izquierda hasta el menos infinito, digamos. sí. ¿Sí? A eso vos le tendrías que restar del 4,05 hasta el menos infinito. ¿Te das cuenta? Para Ah, que te claro. quede el pedacito del Para medio. que O sea, me dé ese pedazo, claro. en realidad sería de menos Tenés infinito a razón. 4,05, si nombramos bien el intervalo. Entonces,
como dijo no sé quién fue, eh, tendrías que restar los menores a 4,05, ¿sí? Que al Claro. fin y al cabo es el phi de 4,05 menos la medida, que me parece que es lo que hiciste uno, porque vos pones acá que la probabilidad de que sea mayor a 4,05 es 0,5 Ah, sí, lo más. hice medio, vos sabés que lo hice medio al aire, pero sí. Después lo que hice fue calcular la probabilidad, que bueno, lo que hice fue la diferencia. Para que no. Estaba un poco confuso como la forma en la que lo Lo escribiste. hice, Si, no, si sí, te lo parece, hice muy resumidamente y ahora hasta me cuesta explicarlo a mí, pero creo claro. Si te parece, te sí. comparto la pantalla yo y lo escribimos en un Dale, Word como yo esperaría que lo escriban. ¿Dale? dale, Entonces lo dale. que voy a hacer es, me voy a dar a mí de nuevo. Entonces así llegué a un valor para buscar en tabla. Eso sí, pero no me acuerdo ahora cómo hice. Hay un problema que no me acuerdo cómo darme de nuevo la opción a mí de ser. Te lo tengo que mandar yo, a ver. A ver, prueba. Porque me deja convertir en presentadora a cualquiera, pero no volverme a hacer a mí misma. Y si yo no soy presentador, no puedo presentar. Encima yo no entiendo, pero si no lo que puedo hacer no salgo, sino a ver si No, te espérame, a ver, carga. ya lo voy a encontrar. A vos no te da la opción de cambiar nada, ¿o no? No, a mí me salta solamente compartir, que antes no me aparecía, Claro, pero aprieto si los vos te tres parás, puntitos. si vos te parás sobre mí, no te dice convertido en presentador. No, necesito que sos organizadora. Claro. Yo siempre les voy pasando de un alumno a otro y nunca vuelvo yo. A ver acá. Ahí está. Si no te digo que salgo y me fijo Ahí si así pude, te lo... Ah, listo, ahí listo. pude. Joya. Bien. Buenísimo. Entonces, en algún lado tenía que estar. Comparto. Ahí está. Y voy a abrir un Word. Entonces, nos decía que la variable era D, vamos a ponerle D, así es coherente con el enunciado. ¿Sí? Está distribuida normalmente con promedio 4 y varianza 0,01. Entonces tenemos D, vamos a ver esto, a ver si encuentro acá el simbolito de la Vos distribución. sabés que ahora me parece que me acuerdo lo que había hecho, pero igual espero a que lo hagas y lo Bueno, verifico. dale, no encuentro el simbolito de la distribución, pero no importa, es normal. La media era 4 y la varianza era 0,01. 0,01. Básicamente vos lo que querés calcular es, por un lado, la probabilidad de que D sea eh, mayor a 4,05 y menor a 4,08, que esto sería, cuando vos la multiplicás por 2, vamos a poner que esto en realidad es la probabilidad de que x menos mu, no debería tener la mano, ahí está, en valor absoluto sea menor a 0,08 y sea mayor a 0,05. Esto es lo que te dice en el primer caso, que es que cuando el diámetro real se diferencia del valor especificado por más de 0,005 y menos de 0,08, la pérdida del fabricante es 0,5. O sea que pierde 0,5 pesos si la probabilidad
perdón, si, en realidad sería si x menos mu es mayor a 0,05 y menor a 0,08 en valor absoluto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien, y después pierde un peso si x menos mu en valor absoluto es mayor a 0,08. Entonces le vamos a poner caso A, caso B. Para el caso A, entonces, tenemos que calcular la probabilidad de que D esté, en realidad no sería D, para ser coherente, que D esté entre 4,05 y 4,08 o entre 3,92 y 3,95, ¿no? La que sería que D sea mayor a 3,92 y menor a 3,95. Como vos dijiste, al ser simétrica la distribución, esto lo podemos calcular como 2 veces esta, ¿sí? Ahora, Sí. para calcular esta probabilidad, nosotros lo que hacemos es, bueno, obviamente estandarizar, ¿no? Vamos a pasar a z, entonces vamos a decir que es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor a 4,05 menos 4, vamos a poner otro paréntesis, sobre sigma, que sería la raíz de 0,01, que te va a quedar 0,1, y acá lo mismo, esto te dio 0,5, ¿verdad? 0,5 y 0,8. Sí. 0,5 Bien, y 0,8. perfecto. Entonces sería la probabilidad de que z esté entre 0,5 y 0,8. O sea que sería el phi de 0,8 menos el phi de 0,5, ¿verdad? Sí. El phi nunca lo encuentro. Vamos con el- Entonces sería phi de 0,8 menos phi de 0,5. Y ahí buscaste los valores en la tabla, ¿verdad? Sí. Me dio Bien, 0,7881, el de 0,8. bueno, por la duda. Como lo que vos tenés de z, entraste perfecto. 0,80, 0,7881 y 0,6915 el de 0,5, Sí. ¿no? 0,7881 menos 0,6915. Perfecto. Y esto da, copié mal, ¿no? Menos 0,6915. 0,0966. ¿Te dio eso? Acá un 8. Ah, pero esta la tenés que Eh, hacer por 2. 2 por esta, 2 por esta, 2 por claro. esta, 2 por, y acá todo esto entre paréntesis, 2 por tu, y entonces da 0,1932. O sea, 0,1932 es la probabilidad de perder 50 centavos. ¿Sí? Sí. Ahora nos faltaría calcular la probabilidad de perder un peso. ¿Sí? Que sería el caso B. Para el caso B podemos analizarlo de una forma parecida. Como el caso B sería la probabilidad de que en valor absoluto el diámetro menos mu sea mayor a 0,08, yo puedo decir que es la probabilidad de que el diámetro sea mayor a 4,08 más la probabilidad de que el diámetro sea
menor a 3,92, ¿no? ¿Hiciste eso? No, esta parte no la planteé, Ah, pero bien. sí. ¿Estás de acuerdo? Lo voy a poner así, Sí, así queda sí. más lindo. Bien. Y de nuevo, al ser simétrica, eso lo puedes ver en tu dibujito, estas dos probabilidades van a ser iguales, porque son equidistantes de la media, o sea que lo podemos hacer como 2 menos, y voy a usar esta en la que uso directamente el phi, porque si uso la de mayor después tengo que hacer 1 menos phi, para Profe, hacerlo más perdón que fácil. te Sí, interrumpa. no, tranqui. Al ser, o sea, vos pasás el mu y te queda que D sea mayor a 408. ¿Por qué también sumás que D sea menor a 3,92? Porque fíjate que lo que ¿Por te ser dice el valor absoluto? enunciado, claro, lo que te dice es que si se diferencian, espera, vuelvo y lo leemos de nuevo. Está por acá. Dice, si el diámetro real se diferencia del diámetro especificado en más de 0,08 pulgadas, la pérdida es de un peso. O sea, a vos te interesa diseñar la flecha con un diámetro de 4. ¿Qué te puede pasar? Que el diámetro se te vaya para arriba o para abajo. ¿Sí? Bien. O sea, que el diámetro te dé más de 4,08 o menos de 3,92. Y en ambos casos, vos vas a perder plata porque la flecha te quedó mal, digamos. ¿Sí? O sea que si D es menor a 408 y mayor al otro estaría bien. En realidad, si la flecha, antes te dice que si el diámetro se diferencia en más de 0,05 y menos de 0,08, el fabricante pierde 50 centavos. Seguramente esta flecha las vende un poco más barata, dice, y no me quedó tan bien. La vende un poco más barata. Y las de que se diferencian en más de 0,08 pulgadas las vende más baratas todavía. La Claro, pues esas flecha son que las está que bien, más bien, perfectas quedan, claro. Bien. las flechas que quedan bien son las que se diferencian de la media en menos de 0,05, que es el caso que acá todavía no lo escribí. Yo acá dije, si se diferencian en más de 0,5 y menos de 0,08, pierde esto. Y si se diferencian en más de 0,08, pierde esto. Seguramente, si la diferencia entre el diámetro y la media, la voy a escribir acá arriba, es menor a 0,05, no pierda nada, ¿no? O sea, estas son las flechas que a mí me interesan, en realidad, las que están bien hechas. Estas van a ser las que no me den pérdida. Estas me dan un poco de pérdida y estas me dan todavía más pérdida porque están peor. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Bien. Y consideramos en valor absoluto precisamente por eso, porque como yo estoy diseñando una flecha con un diámetro, la flecha va a estar mal si me queda de un diámetro muy, muy grande o muy, muy pequeño. Por eso es que acá analizamos valor absoluto. ¿Sí? Bien, bueno, y esta parte en realidad es muy parecida a lo anterior, nos va a quedar 2 por, primero si quieren acá estandarizamos, sería z menor a 3,92 menos la media, que es 4, sobre la dispersión, que es 0,1. Entonces nos queda menos 0,8, ¿verdad? Sería phi acá. Z. Sí. Eh, ¿Y cuándo la hiciste? No, la habías hecho esta, la buscamos. Esto era menos 0,08 dividido 0,1 menos 0,8. Bien. Y menos 0,8 en la tabla, normal, es 0,2119 la probabilidad. 2119. Entonces me va a quedar 0,4238, ¿verdad? 2119 por 2. Sí. Entonces, esta 0,1932 sería la probabilidad de perder 50 centavos. Y esta 0,4238 sería la probabilidad de perder un peso. Y supongo que de otra forma no pierdo nada, porque el enunciado, vamos a la página 43, no me, no me decía de otra forma, se supone que no pierdo nada. ¿Sí? Ahora, en Sí. realidad a mí lo que me pedía era la distribución de probabilidades de L y la esperanza de L. Entonces yo pregunto,
¿Qué es la distribución de probabilidades? ¿Qué me pide el ejercicio cuando me pide hacer la distribución de probabilidades? ¿Saben? No sé, sería armar una función, digamos, con las probabilidades que te da. En general, nosotros armamos una función si la variable que tenemos es una variable continua. La variable original que nosotros estábamos trabajando, que era el diámetro, es una variable continua que tiene una distribución normal, entonces la distribución de probabilidades estaría dada por la distribución normal. Ahora, L. Definamos la variable L. ¿Qué, qué es L? L son las pérdidas. Sí, es la pérdida. Entonces, L, ¿qué valores puede tomar? 0, 5 y 1. 0, 5, 1 y podríamos ponerle 0 Y al 0. comienzo, ¿no? Tal cual, para que todas las probabilidades nos sumen 1. Ok. Entonces, no es una variable continua porque toma valores puntuales, ¿no? O sea, solo puede valer Claro, 0, 0,5 o 1. En sí. esos casos, ¿cómo armábamos la distribución de probabilidad? Con el X sub i y el P de X sub i. Tal cual, Tomando o sea, 0, 0, 5 y 1. perfecto. Restaría calcular la probabilidad de 0. La O probabilidad de hacemos 0  1 menos la suma de las dos. que si hicimos todo bien tendrá que ser 1 menos la suma de estas dos, tal cual. Y lo vamos a hacer así porque en realidad en el cálculo de la esperanza tampoco nos afecta. Entonces, eh, la distribución de probabilidades lo que nos muestra es para cada posible valor que toma la variable, cuál es la probabilidad asociada. Cuando la distribución o cuando la variable es continua, como tengo infinitos valores que puede tomar la variable, por eso es que en general se define una función, porque yo no te podría hacer un listado de todos los valores que toma la variable y todas las probabilidades asociadas. En una continua ni siquiera tiene sentido, porque no sé, el valor de la variable no puede tomar un valor puntual, sino que en general trabajamos en un determinado intervalo. Ahora, cuando la variable es discreta, cuando la variable toma solo determinados valores, lo que hacemos para mostrar la distribución de probabilidades es precisamente eso, indicar los valores que puede tomar la variable y la probabilidad asociada a cada uno de ellos, ¿sí? En nuestro caso sería L sub i y P de L sub i, ¿sí? Como decíamos recién, L puede tomar los valores 0, 0,5 y 1. Para 0,5 sabemos que la probabilidad es 0,1932, para esta es 0,4238. Y para 0 en realidad podríamos hacer la probabilidad de que el diámetro sea mayor a 3,95 y menor a 4,05. Lo anoto, por si en realidad me quedo caso C, acá arriba, pero no importa. O sea, estamos de acuerdo con que el caso C sería, voy a tomar este, la probabilidad de que el diámetro esté entre 3,95 y 4,05, que es como la flecha que me salió bien. Claro, Podría calcularla con la distribución normal, pero yo sé que me va a dar 1 menos la suma de estas dos, porque es lo que me falta pintar en la curva gaussiana. Entonces hago 1 menos 0,4238 menos 0,1932 y me da 0,383. Y entonces ahí mostraría la distribución de probabilidades. ¿Sí? Acá algo que no hice fue definir la variable d porque estaba definida en el ejercicio, pero siempre acuérdense que tienen que definir la variable que usan, sobre todo si no está definida, ¿sí? En este caso sería diámetro de la flecha en pulgadas. Bien, ya tenemos la distribución de probabilidades, nos falta E de L. ¿Cómo la obtendríamos? Primero, si yo soy el fabricante, ¿qué espero de este valor? ¿Qué espero de la pérdida? ¿Que me dé alta, que me dé baja, que me dé... y que te dé una pérdida baja.
Sería que te dé entre 0,5 aproximadamente. Lo más cercano a cero posible, ¿no? O sea, yo espero no perder Claro. plata, porque si no, ¿para qué estoy trabajando, no? Probablemente acá yo tenga un valor de ganancia que se contrarreste con esta pérdida, que acá el ejercicio no nos lo da de dato, porque no me dice las flechas que están bien las vendo a tanto en la vida real. La lógica sería eso, decir, bueno, si la flecha está bien yo la vendo a tanto y compenso esta pérdida. Y ahí tiene un poco más de sentido el ejercicio. Em, pero bueno, lo importante es que la pérdida me dé lo más baja posible. Perfecto. ¿Cómo calculo la esperanza en estos casos? Multiplicás el LI por su probabilidad y Tal sumás. cual. Perfecto. Es la suma. A ver si encuentro el... Tengo un problema con los símbolos, yo que nunca encuentro el símbolo que corresponde. Pero sería la sumatoria de los LI por los PLI, ¿no? Una consulta, profe. En este Sí. caso, para determinar si les sería rentable o no, va, en realidad no, porque está bien, estás perdiendo 1 peso y 0,5, pero si la esperanza te da mayor a 0,5, eh, como que no te conviene, ¿no? En realidad, para saber si es rentable, vos tenés que ver a cuánto está vendiendo las que no le dan pérdida. Claro, ahí tenés que hacer una diferencia. Porque no es lo mismo si las flechas que están bien hechas las vendés a 5 pesos o las vendés a 1.000.000 de pesos. Andás a ver, Claro. ¿sí? Sí, o hasta con la misma flecha que no está perfecta, digamos, le podés sacar Claro, más pero en plata de realidad la que realmente podría. esta te está diciendo que pierde plata, o sea, que la vende, por ahí fabricarla le salió 8 pesos y él la vendió a 7,50. Perdió Claro, 50 centavos, o sea, en estas te está diciendo que pierde. Y en esta, por ahí fabricarla le salió 8 pesos y las y la puedo vender a vendió a 7. 7. Ahora, estas Claro, no te está diciendo nada, le falta un dato al ejercicio para que uno pueda hacer un análisis completo de si está siendo rentable o no el negocio. ¿Qué es qué bien. pasa con las flechas que están bien hechas? ¿Cuánto gana o qué pasa? Y en Esa es este nuestra... caso, capaz no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, pero ¿cómo lo harías? Teniendo más o menos cuánto lo vende, ponele con esos datos, ¿podés llegar a algo? Sí, ponele que a vos te dice que fabricarlo le sale 8 pesos y la vende a 15. Entonces, en este caso, la pérdida la podríamos definir como -7, porque gana 7. Bien, Y en este caso, el cálculo de la esperanza sí nos daría directamente la ganancia. O yo por ahí, acá en vez de definir la variable pérdida, directamente definiría la variable ganancia. claro, Y le pondría al 0,5 un valor negativo, al 1 un valor negativo y al 7 un valor positivo. Y la esperanza de la ganancia, vamos a hacerlo. Terminemos este por cómo está planteado y hacemos eso que vos me pedís. Y me dale, parece que tiene un gracias, poco más de sentido. dale, Entonces, lo importante es que la definición de la esperanza es que es la sumatoria de cada uno de los valores que toma la variable por su probabilidad asociada. En este caso sería 0,5 por 0,1932 más 1 por 0,4238 y como en este la pérdida suponemos que es 0, 0 por 0,3883. Me da más punto 4238. 0,5204. ah, sí, ¿Daba eso? sí, sí, Es la respuesta de la guía. Perfecto, listo. Bueno, ahí terminamos el ejercicio de la guía, digamos. Antonella, ¿se entendió? Sí, ahí entendí, perfecto. Genial. Ahora, si yo tuviese que pensar un ejercicio, y por ahí hasta lo podríamos cambiar para el cuatrimestre que viene, la lógica sería que yo diga, bueno, vamos a definir la variable ganancia y que nosotros tuviésemos información de qué pasa cuando la flecha está bien hecha. Entonces, supongamos que para las flechas buenas ganamos 7 pesos. Lo estoy inventando esto, ¿no? Podría ser 7 o 1.000.000. Ni idea. Entonces, en ese caso, yo lo que haría es definir la variable ganancia y decir, en estas gano 7, en estas pierdo 0,5 y en estas pierdo 1. O sea, mi ganancia es negativa. Y ahí podría calcular la esperanza para la ganancia de la misma manera, como la suma de los G sub i por los P de G sub i. Y el valor que yo obtendría acá, esperaría que sea, primero positivo, porque ya si este valor me da negativo, eso quiere decir que a la larga yo voy a perder plata. La esperanza para la ganancia es lo que yo espero a largo plazo juntar, ¿no? Entonces, si a mí la esperanza de la ganancia me da negativa, eso quiere decir que la relación entre la probabilidad y lo que pierdo y lo que gano
Me está indicando que a la larga yo voy a perder plata, porque va a haber más flechas con las que pierdo que con las que gano. ¿Se entiende? ¿Lo puedes repetir, porfa? Lo repito, obviamente. Cuando nosotros calculamos la esperanza, ¿qué es lo que estamos analizando? Lo que uno espera perder o ganar con una flecha. O otra posible interpretación sería, en promedio, ¿qué es lo que voy a perder o ganar por flecha? Ponele que a vos la esperanza te diera, voy a inventar un valor, 3. Si a vos la esperanza te da 3, eso quiere decir que en promedio, o sea, cuando vos estés muchos años vendiendo, en promedio vas a haber ganado 3 pesos por flecha. ¿Por qué? Porque con algunas ganaste 7, pero con otras perdiste 50 centavos y perdiste un peso. ¿Sí? No sé, más específicamente, en el 42% de los casos perdés un peso, en el 19% de los casos perdés 50 centavos y en el 38% de los casos nada más ganaste 7 pesos. Entonces, a la larga, con algunos pierdo, con otros gano, termino más o menos habiendo ganado 3 pesos por la cantidad de flechas que yo fabriqué. Si yo fabriqué 1000, entre las que perdí plata y las que gané plata, en total tuve una ganancia de 3000, que era 3 por 1000 flechas. ¿Se entiende? O sea que Sí, sí. este valor de esperanza me está indicando a largo plazo, en promedio, cuánto gano por cada flecha que fabrico, teniendo en cuenta que con algunas gano y otras pierdo. De esta manera, si yo cuando calculo la esperanza me da menos 0,4, faltó el menos, acá el cálculo me está diciendo, che, vos te vas a pasar años y años fabricando flechas y vas a perder plata. ¿En qué caso va a pasar esto? Y o cuando lo que pierdo es mucho o cuando la probabilidad de perder es muy alta. ¿Sí? Entonces, si a mí la esperanza me da menos 0,4, ni me pongo a trabajar, porque yo ya sé que voy a perder plata. ¿Se entiende? Esto me está indicando que al fin y al cabo, a largo plazo, yo pierdo un promedio de 40 centavos por flecha. Por más que con algunas gane. Es un mal negocio. Claro, No, sin entonces. importar la cantidad, ay, perdón. No, sí, sí. O sea, sin importar la cantidad de fechas que hagas, siempre vas a tener un más porcentaje de pérdida, digamos. Claro, después obvio que en la vida real es distinto. Por ahí justo te tocaron varias en las que ganaste y en un momento ganaste algo de plata, pero después a la larga es como que vas a terminar perdiendo. Ya te está diciendo que tu negocio no es bueno, digamos. ¿Sí? Esa esperanza entonces va en relación también a todas, tipo, vos, por más de que sean buenas, malas o no tan malas, ponen la de 0,5, vas a perder 0,4 por flecha. Tal cual, porque fíjate, pensemos en cómo está pensado el cálculo. Nosotros decimos que en el 0,383 lo multiplico por 7. ¿Qué estoy haciendo esto? Estoy diciendo en el 38% de los casos gano 7. Después, en el 19,32% de los casos pierdo 0,5. Hago como un promedio ponderado, ¿se dan cuenta que estoy diciendo, bueno, en total, ¿qué me va a dar? Y en el 42,38% de los casos pierdo 1. Eso a 2,16 por si querés poner el valor. Bien, buenísimo. Entonces está bastante bien, porque esto me está diciendo que entonces a la larga, teniendo en cuenta que en el 40% de los casos pierdo 1, en el 19 pierdo 0,5, en el 38 gano 7, voy a ganar más o menos 2,16 por cada flecha que fabriqué. Si yo hice 10.000 flechas, algunas van a estar mal, otras van a estar bien, pero en promedio es como si ganara 2,16 pesos por flecha. O sea, gané 21.600 pesos. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien, buenísimo. Antonella, ¿te convencí? ¿Se entendió todo? Yo lo saqué de compartir, no sé si alguno lo estaba copiando. Si quieren que lo vuelva a compartir, me dicen.
Profe, también Sí, quería consultarte el ejercicio 18. el 18. Bien. Como que Sí, por momentos se te baja el volumen, pero dijiste el 18, ¿no? sí, el 18. No, pasa Bien. que por ahí hablo bajito, para no andar gritando porque tengo una vecina acá nomás, entonces no quiero que No, no, anda molestando. por momentos te escucho súper fuerte y bien, y como que de golpe hace y te dejo escuchar. Pero bueno, vamos. Una máquina automática estampa piezas, se controla la longitud de la pieza X, que está distribuida normalmente con esperanza matemática, 50. Y acá nos dice, la longitud de las piezas fabricadas no es menor que 32 ni mayor que 68. Hallar la probabilidad de que una pieza tomada al azar sea mayor a 55 milímetros, perfecto, menor que 40. Bien, ¿qué hiciste? ¿O qué pensaste? Yo lo que hice es de nuevo plantear un gráfico donde mi punto medio sería 50. Ujú. El punto, digamos, el intervalo en el que va a estar es 32 y 68. Claro, pero Este, ahí es que está la controversia, porque si tiene distribución normal, ¿cómo es la distribución normal? ¿Qué características tiene? Que al normalizarlo lo llevas al medio, ¿no? Sí, pero antes de eso, si yo tengo una variable que tiene distribución normal, ¿entre qué valores puede estar la variable? ¿Cómo es la curva normal? ¿En qué valor empieza y en qué valor termina? Era lo de los 3 sigmas, no, no, nada que ver. Ahí va, sí. En realidad, Desde a ver, menos 3 sigma hasta 3 sigma. claro, porque en realidad la curva normal, la curva gaussiana, es asintótica al eje X. Al ser asintótica, la variable puede ir de menos infinito a más infinito. O sea, yo nunca puedo decir que hay una probabilidad uno de que la variable se encuentre entre dos valores concretos. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque la curvita es asintótica, entonces sigue hasta el infinito y hasta el menos infinito. Entonces, decir que en el 100% de los casos los diámetros están entre 32 y 68 hace ruido, porque no podría ser. ah, no, no puede Ahora, ser. ¿te das cuenta? Ahora, como dijo Mateo, fue, ¿no? Sí. Bien, como dijo Mateo, lo que sí podemos considerar es que casi todos están entre 32 y 68. ¿Qué sería ese casi todos? Consideramos casi todos a la media más menos 3 sigma, porque acuérdense que si nos movemos 3 sigma para un lado y para el otro, nosotros estamos abarcando el 99,73% de los casos, es decir, que la probabilidad de que la variable esté entre la media menos 3 sigma y la media más 3 sigma es 0,9973. No es uno, ¿por qué? Porque para que fuera uno yo me tengo que ir de menos infinito a más infinito seguro, pero es casi uno. Y para nosotros que vamos a ser ingenieros y no matemáticos, 99,73% ahí es casi uno. ¿Sí? En la ingeniería se basa en el más o menos, a menos que seas electrónico. ¿Alguno va a estudiar electrónica? Entonces, lo que vamos a considerar es básicamente eso. Esa pista que te da el ejercicio de que no es menor que 32 ni mayor que 68, nos está diciendo que nos desviamos 3 sigma para un lado y para el otro de la media. Con esta información, fíjate que de hecho 32 y 68 están equidistantes de 50. Y eso no es casualidad, es precisamente porque te mueves 3 sigma para un lado y para el otro. A partir de eso podés conocer el sigma, y una vez que conoces el sigma ya está. ¿Sí? Es un ejercicio de distribución normal común. Claro, listo. Sí, Y entonces después está materias, ¿no? bien planteado. Ah, ¿cómo? Que no, porque justo lo que había hecho era eso, era calcular el sigma y después de ahí recién calcular la probabilidad. Así que está bien Bien. planteado, era lo que El me sigma, importaba. el sigma te dio 6, ¿verdad? Sí, Perfecto. sí, Y a partir de ese valor de sigma, haces la probabilidad que sea mayor a 55 como uno menos phi de 55 menos 50 sobre 6, sí. y el otro directamente con el phi, de 40 menos 50 sobre 6. ¿Los resultados te coinciden o no? No me coincidían, pero debe ser por alguna cosa matemática. Por el resto está bien planteado, así que sí, Ok, no hay problema. bueno, o sea, te tiene que haber quedado phi de 0,83, o sea, uno menos phi de 0,83, el primero. ¿Te quedó así?
No, me quedó 2,83. ¿Cuánto? Menos, ¿2,83? menos 2,83, así que tengo un problema con algún numerito. Porque era 55 y la media era 50, o sea, es 55 menos 50 sobre 6. ¿Te das cuenta, no? Sí, 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 entiendo. Bien, Pero ahora ahí lo está la chequeo cosa. y lo Dale. chequeo y ahora Y en el otro es 40 menos 50 sobre 6 menos 10 sextos menos 5 tercios. 5 tercios 2,66, ¿no? O sea, menos 2,66 te tiene que dar Sí. el B. Profe, ¿cómo llegas al valor de sigma en este caso? No quise hacerlo y no. Ah, bien, con lo que vos mismo decís, de 50 a 68 te desviaste 3 sigma. O sea que 3 sigmas igual a 18. Claro, Ah, bien. sí, o Oye. sea, yo escribiría mu igual 50, mu más 3 sigma igual 68. Entonces ahí reemplazas mu como para que escriban el procedimiento bonito, ¿no? Por si tienen que hacer algo parecido en el examen. Y de última pueden poner una frase. Consideramos que se desvía 3 sigmas de un lado y hacia el otro, observar que 32 y 68 son equidistantes de 50 y listo. ¿Tenías alguno más, Antonella? Y el 19 también, Bien. pero si son todos más o menos similares, lo planteo de Leámoslo, nuevo. leámoslo y a ver si tiene algo distinto. Un estudio demostró que los tiempos de vida de ciertas clases de baterías de automóviles se distribuyen normalmente con tal medida y tal dispersión. ¿Qué tiempo de garantía se debe adjudicar para que el 18% de las baterías sean cambiadas estando aún en vigor la garantía? Claro, o sea, yo quiero poner un tiempo de garantía en el que no me cambien todas las baterías porque si no pierdo plata. Quiero que me cambien solo el 18%. Entonces yo como fabricante tengo que pensar, bueno, ¿qué tiempo pongo para que solo se me rompan el 18%? ¿Cómo lo planteaste? Me quedé pensando en cómo lo relacionas todo, cómo le encontrás la vuelta al ejercicio. No, yo lo que hice fue, de nuevo, hice el MU, mi MU vale 1248 horas, ¿no? Sí, Bueno, y después me da la desviación de 185. sí. Entonces, yo lo que hice fue desplazarme menos sigma y más sigma, para un lado y Claro, para el pero otro por el gráfico. si te desplazas sigma nunca estás teniendo en cuenta este 18%, porque ¿cómo lo asociaste al valor con el 18%? No, fue como, o sea, como que dije, bueno, yo tengo que calcular la probabilidad de que el 18%, cuando se cumplen 18% de las baterías, lo tenga que cambiar, digamos. O sea, lo que hice fue hacer la probabilidad de x igual a 0,18 y de ahí hacer x menos mu sobre sigma. Pero creo que así no es. A ver, estás mezclando varias cosas, porque si vos te desvías sigma para un lado y para el otro respecto de la media, ahí vas a tener una probabilidad asociada que no necesariamente es el 18%, ¿sí? O sea, vos lo que haces es graficar tu curva gaussiana para el tiempo de duración. Tiene media 1248, ¿sí? Vos querés que el 18%, querés armar un intervalo de forma tal que el 18% de las baterías te queden fuera de ese intervalo, es decir, en realidad, eh, cuyo tiempo de duración sea menor al límite que vos pones. Vamos a hacer el dibujito, a ver. Eh, te lo hago en el Paint. ¿Está relacionado con lo del ejercicio anterior de depende de cuánta sigma se mueva o no? No, ahora lo vamos a escribir, pero primero quiero que interpretemos. Ahí estás viendo mi pantalla, ¿no? Fíjate que si vos te moves sigma para un lado y para el otro, vos abarcás el 68,3% de los datos. O sea que afuera no te quedan el 18%. Si vos arbitrariamente te mueves sigma o 2 sigma o 3 sigma para un lado y para el otro, tenés valores concretos de probabilidad. Entonces no podés hacer eso. Nosotros, en cambio, vamos a agarrar esta. La pegamos en el web. Yo hago así. Bien. Nosotros lo que queremos, tenemos
el tiempo de duración tiene una distribución normal con media 1248, o sea que mi media es 1248, ¿sí? Yo quiero elegir un tiempo de duración que estará por acá, que será mi tiempo de garantía, de manera que el 18% de las baterías duren menos de ese tiempo. O sea, quiero que de este lado me quede el 18% y que el 82% dure más de ese tiempo. ¿Por qué? Porque todas estas no me las van a cambiar mientras están en garantía. ¿Te das cuenta? Más o menos. Lo repetimos. A vos el ejercicio, vamos a ponerle este, T1. A vos el ejercicio lo que te dice es, lo leo de nuevo, un estudio demostró que los tiempos de vida de ciertas clases de baterías de automóviles se distribuyen normalmente con media 1248 y dispersión 185. ¿Qué tiempo de garantía se debe adjudicar para que el 18% de las baterías sean cambiadas estando aún en vigor la garantía? O sea, imagínate que vos sos la fabricante de las baterías, ¿sí? Vos decís, bueno, en promedio mis baterías duran 1248 horas. Si yo pongo un tiempo de garantía de 1248 horas, la mitad de las baterías me las van a cambiar, porque se van a romper antes de la garantía. ¿Eso se ve? Sí. O sea, si yo pusiera la garantía acá, tengo un 50% de probabilidad de que se rompa antes y un 50% de probabilidad de que se rompa después. Entonces, si yo pongo una garantía de 1248 horas, la mitad de las baterías me las van a venir a cambiar. Pierdo un montón de plata, yo no quiero que pase eso. Yo quiero que solo me cambien el 18% de las baterías. O sea, quiero encontrar un tiempo tal que, supongo que este pedacito que me quedó es 18%, ¿no? El 18% de las baterías duren menos de ese tiempo, que son las que me van a venir a cambiar, pero el 82% duren más de ese tiempo, así no me las cambian. Que cuando se le rompió ya está, ya se te venció la garantía. ¿Te das cuenta? ¿Ahora o más o menos? Sí, sí, ahora sí. Ahí Bien, entendí más. bien. Entonces, yo voy a definir a T como el tiempo de duración de la batería. Y al fin y al cabo lo que yo quiero hacer es encontrar un tiempo T1, lo que tengo que encontrar acá es el tiempo, tal que la probabilidad de que el tiempo de duración sea menor a T1 tiene que ser 0,18. ¿Sí? O sea, esto sería calcular cuánto vale T1 para que la probabilidad de que el tiempo de duración sea menor a T1 es 0,18. Acá traduje a lenguaje simbólico, digamos, lo que estábamos hablando acá en la curva, ¿sí? Como esta T tiene distribución normal, esto sería lo mismo que decir la probabilidad de que Z sea menor a T1 menos mu sobre sigma. Tengo el sigma. ¿Te das cuenta? Sí, sí, más entiendo el planteo. Bien. O sea que acá yo me quedaría que phi, que lo tenía por acá el phi. Phi de Claro, es un T1 valor de menos mu. tabla. En realidad no, porque no tengo T1 yo. Menos mu sobre sigma, pero esto tiene que ser igual a 0,18. O sea, en realidad lo que voy a hacer en la tabla es entrar con el valor de probabilidad y sacar z, porque todo esto es z. Todo esto es z. Entonces, como yo sé que quiero que la probabilidad sea 0,18, tengo que ver para qué z la probabilidad es 0,18. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es entrar a la tabla con el valor de probabilidad, que ojo, acá como estoy, lo que conozco es la probabilidad, no conozco z, sino que conozco la probabilidad, lo que voy a hacer es entrar adentro de la tabla al valor de probabilidad de 0,18, que sería más o menos aquí. Ahí no estás en los negativos. Ah, no, claro, es el valor Claro, de probabilidad, está el bien. valor de probabilidad es positivo. Entonces z sí me va a dar negativo, me va a dar menos 0,91.
Y menos mal que me da negativo, porque fíjate que del centro yo estoy hacia la izquierda. En la normalizada, del centro a la izquierda son valores negativos de z, porque acá estaría el cero, ¿verdad? En la normal estándar. Entonces, si yo quiero un valor de probabilidad menor a 0,5, seguro que este T1 va a ser negativo, el Z va a ser negativo, digamos. Ya me olvidé cuánto era. 0,18 menos 0,91. Entonces, yo sé que Z es menos 0,91. Es decir, que T1 menos mu sobre sigma es menos 0,91. Y en realidad sigma lo conocía, y mu también, este era 1248, y este ya me olvidé, pero lo miramos. 185. Ah, joya. Está bien. Bien, 185. Y de ahí puedo despejarte uno, porque es la única incógnita. Entonces hago menos 0,91 por 185 menos 0,91 por 185 más 1248. Y me da 1079. Por ahí la guía usó, porque en realidad acá, fíjense que nosotros podríamos usar el menos 0,91 o el menos 0,92, porque en realidad este está a distancia 0,0012 del 18 y este 0,0014, este sería más cercano, pero bueno, aprox. Veamos cuánto daba de resultado. Claro, da 1077,8, probablemente usó el otro valor. Es lo mismo, más o menos, 1078 horas. Sí, con menos 0,92 da 1077,8. Bien, que es la respuesta que dice la guía. Perfecto. Pero se entiende, o sea, la gracia acá está en que conozco la probabilidad, con la probabilidad dentro de la tabla, adentro saco z y con z saco el valor que tiene que tomar la variable. Es como al revés a lo que estamos acostumbrados. Claro, el tema mío es que no había terminado de entender el ejercicio, o sea, Claro, no lo planteé de esa forma directamente. claro. Que vuelvo a lo mismo que decíamos hoy con Juan y como que creo que el cálculo de probabilidades con la distribución normal es bastante fácil. La gracia está en que uno como ingeniero sepa qué hacer con eso, ¿no? Decir, bueno, yo en este caso por ahí vos estás en costos y tenés que analizar, bueno, cómo hacer para no perder plata. Y creo que es la parte más interesante, ¿no? La interpretación o el traducir lo que aprendí a calcular a un problema real y para qué me sirve. Entonces está bueno que se tomen un tiempo en ese trabajo de interpretación de qué es lo que quiero lograr. ¿Qué ingeniería seguís? Justamente industrial, así Bien, que sí. claro, tal cual. En tu caso lo van a usar Yo bastante. también. Ah, bien. Eh, Después en otras materias que siguen tienen este tipo de análisis y está bueno eso, que lo piensen, porque por ahí algunas de las salidas están orientadas a este tipo de cosas. Sí, incluso, qué sé yo, los tableros de indicadores, el seguimiento de procesos, eh, va a estar bastante asociado a esto. Entonces está bueno que lo piensen. Porque al fin y al cabo es eso, ¿no? La facultad nos da un montón de herramientas matemáticas, pero después lo interesante o la gracia es cómo aplicarlo, porque si no, si que lo que quería aprender al solo el cálculo matemático, estudiaba matemática y no ingeniería. Ah, eso opino yo, qué sé yo. Eh, Muy bien. Bueno, ¿alguno más? Profe, Sí, ¿cómo va? todo Yo bien. tengo como que no termino de entender la regla de falta de memoria de la distribución exponencial. Por ejemplo, en los ejercicios en el 5C o en A el ver. 4B de esta guía 6. Em, Bien. sí, O sea, básicamente, ¿qué es lo que te dice la propiedad de falta de memoria? Que a la distribución exponencial de alguna manera no le importa lo que ya pasó, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy esperando el bondi en la parada y yo veo que el 42, que me lo estoy tomando en la puerta de la facultad, no viene hace 20 minutos,
Y probablemente ya está por llegar, ¿no? Porque si no pasó en todo este tiempo y tendría que pasar uno próximo. En el caso de la distribución exponencial no pasa eso. No importa cuánto tiempo ya pasó para analizar el tiempo que falta para que pase. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la falta de memoria. No importa lo que ya pasó, lo que importa es de este momento en adelante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 5C dice, el tiempo de duración de un ensamble mecánico en una prueba de vibración tiene una distribución exponencial con media de 400 horas. Si el ensamble se ha probado durante 400 horas sin falla alguna, ¿cuál es la probabilidad de que falle en las siguientes 100 horas? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? A vos te está pidiendo, ¿cómo llamaste a tu variable X? Sí, Bien, sí, sí, o sea, vos definiste X como el tiempo de duración del ensamble, ¿verdad? claro. Ok, entonces a vos te estaría preguntando cuál es la probabilidad de que X sea menor a 500 si sabemos que es mayor a 400, ¿verdad? Sí, Bien, hasta lo ahí que te venimos dice, igual. perfecto. Eso lo tendrías que hacer si vos lo estás planteando como una probabilidad condicional, tendrías que hacer la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la condición, que sería la probabilidad de que X esté entre 400 y 500 sobre la probabilidad de que X sea mayor a 400. Bien, Bien, eso lo podrías calcular con la distribución exponencial, hacer la probabilidad de que sea menor a 500 menos la de que sea menor a 400 sobre la de que sea menor a 400, perdón, sobre la que sea mayor a 400, te da un resultado. Vos podrías decir, bueno, como la exponencial no tiene memoria, en realidad esto es lo mismo que decir que el X es menor a 100. O sea, no importa a mí que ya duró 400. Yo quiero ver cuál es la probabilidad de que en las próximas 100 horas se rompa. O sea, que la duración sea menor a 100 desde este momento. bien. Claro, ¿Sí? yo tengo un tema con esa desigualdad, digamos. Ese es el sentido de la desigualdad. ¿El por qué pasa eso? El por qué tiene que ser menor a 100 Porque X. vos estás parada en el momento, estás parada en el momento en el 400 horas, ¿sí? Y entonces, precisamente, es difícil imaginárselo porque por ahí no son cosas a las que estamos acostumbrados y es más fácil encontrar un ejemplo de una distribución no exponencial que una sí exponencial. Pero es decir, a mí no me importa que yo ya esperé 400, yo voy a poner el cero en este momento. Entonces, si yo pongo el cero ahora, yo quiero que desde ahora dure menos de 100. Claro, O sea, que quiero que X sea menor a 100. No me importa lo que ya pasó, ¿sí? Eso, o sea, a, a eso es a lo que se refiere la propiedad de falta de memoria, que pones el cero en el momento en el que estás parado. Entonces, lo que debería ocurrir es que la probabilidad de que sea menor a 500 sabiendo que es mayor a 400 te dé lo mismo que la probabilidad de que X sea menor a 100. La gracia sería que lo hagas de las dos formas y te des cuenta que efectivamente da lo mismo. ¿Querés que lo hagamos? Eh, como quiero así, ahí ya lo entendí, igual. Ok. Sí, sí, Si sí, querés yo tenía hacerlo ese temita del sentido de la desigualdad. Lo había bien. planteado al revés. Había planteado que X sea mayor, la probabilidad de que X sea mayor a 100. Ah, claro, Sí, pero en ese sentido, fíjate cómo querés que se rompa, que falle en las siguientes 100 horas, querés que dure menos de 100, que es lo mismo que decir que dure menos de 500 sabiendo que es más de 400. claro, claro. Sería como Sí, la diferencia. Sí, claro. En las próximas 100 se rompe. buenísimo. Bien, Muchas gracias. no de nada. Hola, profe, ¿te puedo preguntar el 20 de la guía 6 ya que estamos? Dale, ahí O lo sea, abro. entendí más o menos lo que tengo que hacer, pero no logro llegar y tal vez es un error de cuentas o algo. Bien. Es el que dice una variable aleatoria X está distribuida normalmente con sigma igual 5, ese. Sí, ese. Hallar la longitud del intervalo en el que, o probabilidad 0,9973, cae X en el resultado de la prueba. Bien, perfecto. O sea, yo quiero decir qué tan largo tiene que ser mi intervalo, no es que tengo que dar el límite superior y el inferior, sino que tengo que dar la longitud del intervalo tal que la probabilidad de que X esté dentro de ese intervalo sea 0,9973. ¿Sí? Sí. ¿Hay más de un intervalo posible? Sí.
En general, en estos casos nosotros hacemos referencia a intervalos centrados en la media. O sea, de la media me voy a mover una distancia hacia la izquierda, la misma distancia hacia la derecha, y ahí sí ese intervalo va a ser único, digamos. Y quiero que la Bien, probabilidad que yo abarque sea 0,9973. ¿Con claro. qué lo asociaste con algo, con algún concepto? Sí, lo asocié con la regla de las 3 sigmas, porque Perfecto. me daba esa probabilidad. El Bien. tema es que yo no sabía cómo, o sea, yo tengo sigma, pero Ujú. no sabía cómo obtener, digamos, mu para empezar a despejar, por así decirlo. Y, o sea, tal vez era usar la regla, pero para otra cosa, entonces no sabía cómo seguirlo. Bien. Fíjate que a vos lo que te pide es la longitud del intervalo. ¿Cómo puedes encontrar, o sea, el ancho del intervalo, ¿no? ¿Cómo calculo el ancho de un intervalo? Por ejemplo, un intervalo que va de 2 a 5. ¿Qué longitud tiene? 3, porque el 3. resto, el mayor, el resto el menor. O bueno, con Excelente. poco lo puedo hacer como sea. Sí, tal cual. Siempre nos conviene hacer más grande menos el más chico y nos da la longitud del intervalo. Entonces, yo estoy parada en la media. Si vos querés abarcar una probabilidad de 0,9973, ¿cuánto te tenés que mover para un lado y para el otro? 3 sigmas y menos 3 sigmas. Tal cual. O sea que uno de los extremos va a ser mu más 3 sigma y el otro va a Ah, ser mu bien, menos 3 sigma. sí. Bien. A partir de eso, ¿cómo plantearías la longitud del intervalo? ¿Qué cuenta tendrías Eh, que hacer? o sea, Aunque no tengas los sería, valores numéricos, no importa. no, sí, sí, sería mu más 3 sigma menos mu menos 3 sigma. Tal cual. El menos O con sea, el menos ese después menos cuando distribuye, distribuya, tal cual, claro. te va a quedar mu más 3 sigma menos mu más 3 sigma al fin y al cabo, ¿no? Sí. Bien. Y entonces, Y eso lo puedo igualar a 0,9973 o no. no, porque eso no es la probabilidad, es la longitud del intervalo. Ah, es verdad. Yo creo que a partir de eso ya me digas cuánto da. ¿Necesitas mu? ¿Cómo? O sea, el valor numérico. Sí, ¿tenés escrito ahí lo que dijimos recién? Sí, sí, eso estaba calculando. ¿Qué pasa con los mu en esa cuenta que tenés que hacer? Claro, acá se me van a sumar, ¿o no? Porque me queda este negativo. O sea, se me van a restar los mu y me van a Ah, quedar 6 sigma. tal cual. O sea que la longitud del intervalo es 6 sigma, Ah, bien, es simplemente. 30, ¿no? Sí, Que sí, tiene sí. sentido, porque fíjate que si vos de la media te estás moviendo 3 sigma para un lado y 3 sigma para el otro, la longitud del Claro. intervalo es 6 sigma, no importa el valor de mu. Sí, sí, está bien. O sea, en Bien. este caso me lo dan el sigma, pero podría haberlo hecho tranquilamente genérico. Claro, vos sabés que siempre la longitud del intervalo para que esto ocurra es 6 sigma. En este Perfecto. caso puntual es 30, Bueno, ¿sí? gracias. No de nada. Profe, eso, o sea, el hecho de tomar los 3 sigma para cada lado es por eso que te hice de 0,9973, que Tal está cual, relacionado directamente a las 3 sigma. tal cual. Sí, si el Bien. valor de probabilidad fuese otro, ya ahí te cambia el juego y tenemos que ver qué hacemos. A no ser que te dé justo el valor de probabilidad de 2 sigmas o una sigma. Tal cual. Bien. ¿Qué tal, profe? Yo te quería preguntar el 10 de la guía de suma de variables aleatorias. Bien, ahí estoy yendo, ¿eh? Dale. Suma el 10. Ok, decía, la demanda de agua por habitante en una determinada población tiene una cierta distribución cuyo valor medio es tanto y su dispersión es tanto, o sea, tenemos definida la demanda por habitante. La disponibilidad de agua para el consumo, almacenada diariamente en una represa, tiene una distribución normal de media 4.500 y dispersión igual a 450. El sistema de provisión de agua ha sido diseñado para 10.000 habitantes. Perfecto. ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda no sea satisfecha un día cualquiera? Bien, ¿planteaste algo? Yo lo planteé, pero lo planteé mal, evidentemente, porque no sabía cómo relacionar las distribuciones de cada cosa. Directamente, para probar a ver qué me daba, quise plantear si la demanda era mayor que la media de la oferta. Pero no, y nada, llegué a algo que no tiene sentido. De la disponibilidad. Bien, vamos a escribirlo.
Está, no está tan mal lo que está diciendo. Ahora, entonces, vamos a usar el mismo. Entonces, nosotros tenemos por un lado la demanda, le voy a poner D mayúscula, demanda por habitante, que dijimos que era una distribución cuyo valor medio es 0,4 y su dispersión es 0,09. O sea que la media para D es 0,04, era, ya me olvidé, mi memoria es malísima. 0,4 y el sigma cuadrado para D es 0,09. O sea, voy a poner que sigma D es 0,3. Y después tenemos la disponibilidad, que le voy a poner D minúscula, que tiene distribución normal con medida 4500 y dispersión 450. Acá no tengo un problema que no encuentro el simbolito de la distribución, vieron que es ese rulito, pero le voy a poner distribución normal. La media es 4500 y el sigma era 450. Bien. Lo que nosotros queremos es que la demanda no sea satisfecha. Para que la demanda no sea satisfecha, lo que tiene que pasar es que la demanda total sea mayor que la disponibilidad, ¿no? No es del todo verdadero esto que estoy escribiendo. ¿Qué es lo que está mal acá? No sé ni idea. Bien, que acá yo estoy escribiendo la demanda por habitante y esta disponibilidad es la disponibilidad total. Ah, claro. O sea, que en Bien. realidad lo que tiene que ser mayor a D minúscula es la demanda de los 10.000 habitantes. Viste que decía que como hay 10.000 habitantes, como hay 10.000 habitantes, yo podría plantear la variable S, que es la suma de demandas, ¿sí? Ujú. Donde podría decir que S es igual, me voy a robar la sumatoria que usé hoy acá abajo, a la suma sería entre 1 y 10.000 de los de sub I, ¿sí? Claro. Entonces, la esperanza de la suma va a ser igual a la suma de las esperanzas, ¿no? A la suma de esta media 10.000 veces, que va a ser Claro. 4.000, y la varianza de la suma va a ser igual a la suma de las varianzas de los de sub I. Esta varianza dijimos que era 0,09, o sea que voy a sumar 0,09 10.000 veces, Ujú. ¿sí? Me daría 900. Entonces ahora lo que yo quiero en realidad es que S sea mayor a D, ¿sí? Vamos a poner suma de Claro. demandas para 10.000 habitantes. Y tiene más sentido, porque fíjate que yo comparo esta media con esta media y son parecidas. Si yo comparaba esta con esta, es como que era muy poco probable que D mayúscula sea mayor a D minúscula. Te das cuenta que esta era 4.000, esta era Ujú. 0,4 y esta era 4.000. Entonces, al fin y Claro. al cabo, lo que queremos calcular es la probabilidad de que S sea mayor a D. Como S y D ambas son variables, yo no es que a esto le puedo asignar un valor concreto y hacer la probabilidad de que S sea mayor a un número, ¿no? Ujú. Entonces lo que puedo hacer es pasarla de restando y decir la probabilidad de que S menos D sea mayor a 0, ¿sí? Bien. Sí. Esta S, que no lo aclaré, como es la suma de un gran número de variables igualmente distribuidas, la podemos ajustar a una distribución normal, ¿verdad? Que precisamente es lo que Ujú. hacemos siempre en suma de variables. Entonces, si S tiene distribución normal y D pequeña tiene distribución normal porque ya era la distribución que traía originalmente, la resta también me va a dar normal. Por más que D no sea una suma de un gran número de variables, normal menos normal es normal, ¿sí? Claro.
Entonces, si querés acá, incluso para que no te quede S menos D, lo que podés hacer es definir una nueva variable que se llame la letra que más te guste del alfabeto, pues le ponemos T, donde vamos a decir que T es S menos D, y entonces podemos definir a la esperanza de T como la esperanza de S menos la esperanza de D, y a la varianza de S, de T, perdón, y acá tenemos que tener cuidado porque por más que yo esté restando dos variables, la varianza de la resta, ¿a qué es igual? ¿A la resta de las varianzas? No, se suman Eh, las dos varianzas. Se suman las varianzas. O sea, las esperanzas sí se restan, pero las varianzas se suman. ¿Se acuerdan que la varianza de una resta es la suma de las varianzas? Entonces me queda la varianza de S más la varianza de D pequeña. Entonces, básicamente yo quiero calcular la probabilidad de que T sea mayor a 0, donde T tiene distribución normal. Vamos a anotarla acá, porque es la resta de dos variables cuya distribución es normal. Entonces tengo T, que es una variable con distribución normal, su esperanza la conozco y su varianza la conozco, porque ya las calculé, no las hicimos numéricamente, pero lo pueden hacer. Y quiero calcular la probabilidad de que T sea mayor a 0. Entonces me va a quedar 1 menos phi de T menos, de 0 menos E de T sobre la raíz de la varianza. Igual que uno cualquiera de distribución normal. Profe, la esperanza y la varianza de D son esos mu D y sigma D. Sería sigma D al cuadrado. 450 cuadrado es BD. Ah, bien, bien. Acuérdate que la varianza es la dispersión al cuadrado. Y esta sí es la media. Y, profe, en este caso en particular, para hacer este último cálculo que dijiste de probabilidad, hacemos el cálculo de la distribución normal como hacíamos en la guía anterior, no el Claro. que, claro, no en el que, el que usamos para hacer. Sí, está bien. Termina la frase, a ver, me interesa lo que querías decir. No el que qué. Porque viste que ahora, o sea, en esta última guía definimos la distribución normal como, o sea, el mu lo definimos con la sumatoria A sub i por mu sub i de cada uno, y la varianza con la sumatoria de A sub i al cuadrado por la, perdón, la varianza no, por phi sub i al cuadrado. Y z No, lo pero definimos fíjate. como, perdón, Dale, perdón, termina. no, y el z lo definíamos con esas dos variables, digamos. O sea, Claro, como que la varianza es la suma de las varianzas y la esperanza es la suma de las esperanzas. Yo lo fui haciendo paso a paso. Fíjate que acá yo ya hice la suma de los mu, de 1 a 10.000, y después acá le resté la de D. O sea, eso que por ahí lo hacen todo en la fórmula, yo lo voy haciendo paso a paso. Voy a decir, bueno, como es una suma de variables, sumo las esperanzas. Eso mismo que vos me estás diciendo que la sumatoria, fíjate que yo de hecho la escribí acá. claro, Digo, como esa es la suma, sumo la esperanza de S va a ser, si querés lo podemos poner, es la esperanza, es la suma de las esperanzas de los D sub I con I de 1 a 10.000. Y la varianza de S es la suma de las varianzas de los D sub I de 1 a 10.000. O sea, en vez de hacerlo todo acá en la fórmula, para mí es más fácil ir haciendo el planteo y decir, bueno, defino esta nueva variable que es la suma y calculo su esperanza y su varianza. Y después directamente meto la esperanza y la varianza de esa nueva variable que yo definí. ¿Se claro. entiende? Sí, sí, Pasa que perfecto. en la teoría lo meten como todo en una fórmula, de nuevo, haciéndolo muy matemático. A mí la verdad es que con la fórmula se me complica y tipo después Claro, recurrí al video que tenía Estela y que me mareé con lo de que es idénticamente independiente y todo eso, me metí un tal choclo. cual. Sí, a ver, yo les voy a ser muy sincera. Está muy bien que la materia la de gente de matemática porque sabe mucho más que los ingenieros de matemática. Yo no soy matemática, soy ingeniera. Los profes que dan la teoría son matemáticos. Yo trato de darles un enfoque un poco más parecido a lo que creo que les va a servir en la práctica, que no es a escribir toda esa fórmula que ni entendemos para qué sirve, sino tratar de ir interpretando la problemática real, qué es lo que nos quiere decir, y después aplicar una distribución normal, común y corriente como siempre, que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer en suma de variables, ¿sí? Pero creo que lo interesante está en esto, en entender cómo llego yo de mi problema a aplicar la suma de variables, ¿sí?
Claro, Después sí, cualquiera de sí. las dos resoluciones está bien, el que se acuerda la fórmula de memoria y la quiere aplicar está joya. Yo creo que por ahí no es la forma más intuitiva de hacerlo, No, pero bien. está en cada uno. Gracias. Bien, Profe, en ese caso, la probabilidad de que t sea mayor a cero la reemplazás por uno menos la probabilidad de que t sea menor o igual a cero y ahí tal haces la cual. distribución normal. Ajá, o sea, te va a quedar 1 menos phi de 0 menos c de t sobre la raíz de b de t, digo. Joya. Sí, el cálculo después te queda una pavada. La gracia está en esto, en hacer todo este proceso previo, que es el que te lleva a hacer el cálculo sencillo, digamos. Bien, perfecto. Gracias, profe. Bien, de nada. Ya lo puedo sacar, ¿no? Sí, sí, por mí sí. Vaya. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Y ahora sí, si podemos charlar un poco sobre la definición de que sean idénticamente independientes, me vendría buenísimo, porque no lo terminé de entender. Eso que está en la filmina de teoría, Sí, pero en la de Estela, en la veámoslo de a ver en dónde está. En la de suma, ¿no? sí, ¿Qué será? está Clase así. 9 parte 1. Claro, yo lo vi en el video, así que, a ver, Ah, ahí la busco. dale. Como para ver en dónde se las dijo. Yo pensaría que quiere decir idénticamente distribuidas. No, me Ah, suena eso puede raro ser. eso del idénticamente independientes, por eso lo quiero buscar. Mm, Ya la encontré. No sé si te comparto pantalla Ah, dale, pará, que te dejo. creo que puedo mandar las fotos. A ver. O decime si no en qué es de la parte uno o de la parte 2, ¿sabes? Es ¿Qué del, filmina está? Y yo lo estoy buscando, pero no encuentro. está dice, es el tercer video, clase número 7 parte 3 minuto 2:41. A ver, No está en el PDF en el de abajo, yo lo busqué ahí. ok. Clase número 7 parte 3. Ah, en el que dice todo junto no está. Claro, no está en ese. Esos son unos ejemplos, creo. Ok, ¿y qué minuto? 2:40. Si no están, claro, es que dice idénticamente distribuidas. Lo Sí, que sí, quiere sí. decir eso es que nosotros el teorema central del límite en general lo usamos para variables que tienen la misma distribución. Por ejemplo, en el caso de recién que analizábamos la demanda de agua por habitante, para cada habitante la demanda tenía la misma distribución, con la misma media y la misma varianza y el mismo tipo de distribución. Cuando yo sumo un montón de variables que se distribuyen igual, tienen el mismo tipo de distribución con la misma media y la misma varianza, esa suma se puede aproximar a una distribución normal. Ahora, si yo quiero sumar 50 variables, pero una es uniforme de 3 a 5, la otra es normal, la otra es exponencial, la otra es, o sea, si quiero sumar un montón de variables que tienen distintas distribuciones, no siempre la suma se puede ajustar a una normal. ¿Te das cuenta? Claro, sí, sí. A eso se refiere con que estén idénticamente distribuidas o no. Fíjate que estás parado ahí en la diapositiva. Sí, Bien, del lado izquierdo usted dice, si están idénticamente distribuidas, la media para todas va a ser la misma. Entonces, la esperanza de la suma, la esperanza de S va a ser directamente n por mu. ¿Por qué? Porque si yo tengo 50 variables cuya media para todas es 2, la suma de 50 veces 2 es directamente 50 por 2. Por eso haces claro, como en n este por caso. mu. Ahora, si tenés 50 variables, una media vale 2, la otra vale 5, la otra vale 8, la otra vale 2,5,
No puedo hacer 50 por un número, porque todas las medias son distintas. Entonces, en el caso que no están idénticamente distribuidas, te dice que la esperanza de S es la suma de los mu sub I. O sea, vas a tener que sumar todas las medias. Claro. En los dos casos sumas todas las medias, en realidad. Nada más que en Claro, uno, si como son una lo todas multiplica iguales, directamente porque son directamente, iguales. Sí, sí, sí. claro, como tenés 50 veces 2, en vez de hacer 2 más 2 más 2 más 2, bueno, como aprendimos en la primaria, ¿no? Hago 50 por 2 y Sí, sí, listo. sí. En cambio, en el otro tengo 50 todas distintas y no puedo hacer 50 por un número porque todos los números son diferentes. No, Básicamente claro, es eso, ¿sí? me había enroscado más yo tratando de Sí. entenderla que... Claro, es que a veces por ahí es eso, uno mira esta filmina y ve un montón de cuentas y en realidad es una boludez lo que te está diciendo. Perdón por la Claro, palabra, ¿no? Pero está perfecto. es como que decís, era eso, y de nuevo creo que la esencia está en que entiendan qué significa y ahora ni siquiera te tenés que acordar una fórmula de memoria, porque te parece hasta evidente que pasa eso, que en un caso puedes multiplicar Claro, y en es otro no. completamente innecesaria la fórmula. Sí, en mi opinión, sí. Hay gente a la que le sirve y que le sirve acordarse la fórmula. Yo creo que mientras uno entienda el concepto, las fórmulas que se tiene que acordar son muy poquitas. En la varianza pasa exactamente lo mismo. Te dice que si todas tienen la misma varianza, la varianza de S es n por sigma cuadrado, de nuevo puedo multiplicar por n, y en el otro caso, no. Si todas las Claro, varianzas son distintas, la varianza de la suma va a ser la suma de las varianzas. sí, ¿Sí? Y fíjate buenísimo. que abajo, estas dos formulitas que te da, que si son idénticamente distribuidas o no son idénticamente distribuidas, en el de arriba, al fin y al cabo es S menos, n por mu es la esperanza de S, y raíz de Sí, n sí, por sí. sigma es la dispersión de S. Y en el otro lo mismo, en el no idénticamente distribuida, la suma de los mu sub i es la esperanza de S, y la raíz de la suma de los sigma cuadrados es la raíz de la varianza. O sea, siempre terminas haciendo el valor de S menos la media sobre la dispersión, igual que en la distribución normal. Lo que pasa es que ahora la media y la dispersión son la media y la dispersión correspondientes a tu variable suma que vos definiste previamente. Claro, buenísimo. ¿Sí? Bien, Muchas gracias. de nada. Un comentario más. Si vos sumás variables que no tienen distribución normal, recuerden que hay ciertos criterios para decir si esa suma se aproxima a una normal o no. Por ejemplo, si yo sumo dos variables de distribución uniforme, probablemente la suma de esas dos no ajuste a una distribución normal, porque el teorema central del límite nos dice que tenemos que sumar un gran número de variables. Fíjense que seguramente para cada distribución les da los criterios de a partir de tanto se puede considerar distribución normal. Vieron que, por ejemplo, para la binomial hacen que n por p cumpla determinado requisito y n por p por 1 menos p también. Claro, ahí paso a paso. Tengan en cuenta esas condiciones que tienen que ocurrir para que una suma de variables se pueda aproximar a una distribución normal. Buenísimo. ¿Sí? Y si sumás y no te da lo que supone que te debería dar para poder usar la normal, en ese caso que tengan las dos distribuciones. Estamos al horno. Claro, Lo esperable sería que nos dé. Si no bien. te da, más adelante estudiarás otra herramienta o no, o tendrás un programa que te lo permite ajustar a otra forma. Nosotros vieron que esta es estadística básica, sabemos algunas herramientas básicas que sepan que pueden tener. Si después ustedes se especializan en algo muy asociado a esto, y bueno, investigarán qué se hace en esos casos. Hoy en día llegamos hasta acá. Les hago una pregunta ya que estoy respecto a suma de variables. ¿En qué caso uso la corrección por continuidad? Es algo que no dijimos. Porque acá planteamos un ejercicio de suma de variables y ni nombramos la corrección por continuidad. Después en el parcial no lo usan y yo me quiero matar. ¿Tienen idea o ni idea? Era justo con la ampliación del intervalo, si no me preocupa. ¿Cómo?
Menos mal que lo preguntaste porque acá tenía anotado. Ampliación del intervalo con signo de pregunta. Bien. Bueno, charlemos un rato sobre eso, ¿les parece? Dale, buenísimo. Bien. Nosotros en general, como recién dijimos, en el teorema central del límite lo que hacemos es sumar un número muy grande de variables y ajustarlo a una distribución normal. La distribución normal, ¿para qué tipos de variables se utiliza? ¿Continuas o discretas? Creo que para las discretas, ¿no? O sea, que solo toma valores puntuales. Fíjate en cómo es la curva gaussiana. Si la curva gaussiana está a lo largo de toda la recta real, ¿verdad? Si está a lo largo de toda la recta real, tiene un valor de probabilidad asociado para cada uno de los valores de la recta y de hecho nosotros siempre calculamos la probabilidad entre dos valores. O sea, es una distribución continua. ¿Sí? Sí. Bien. Las distribuciones que usamos en general para variables que tienen de este tipo, para las continuas, son la uniforme, la exponencial, la normal, alguna otra distribución en la que les damos la f de p y ustedes a partir de eso pueden calcular la probabilidad. Todas asociadas a funciones. Ahora, por otro lado, tenemos las distribuciones que se usan para variables discretas. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan alguna de las discretas? ¿Cómo? Digamos lo que es Bernoulli, Poisson y eso. Tal Ah, cual, esas binomial, sí. Poisson, hipergeométricas son las que usamos para discreta. ¿Cuál es la diferencia entre una discreta y una continua? Y que, por ejemplo, yo con binomial puedo calcular la probabilidad de que yo tenga, supónganse, 3 hijas mujeres y sé que la probabilidad de que sea mujer es 0,6 y que no sea mujer es 0,4. ¿Sí? Entonces, los valores que puede tomar la variable serían 0, 1, 2, 3, ¿no? No puede ser 2,5 ni 3,4. ¿Sí? Entonces, en el caso de un Poisson, de una binomial, de una hipergeométrica, la variable en general toma valores enteros, a veces no enteros, sí discretos, pero valores concretos. En una continua puede tomar un montón de valores. Por ejemplo, cuando trabajamos con la variable peso, con todas las variables que sean de medición, ¿no? Con la variable longitud. Bien. Entonces, esa es como la principal diferencia entre una discreta y una continua. Nunca para medir un tiempo yo voy a usar binomial, porque no tiene sentido. ¿Sí? Ahora, en algunos casos, nosotros sabemos que podemos ajustar o que podemos aproximar la distribución binomial con la normal, que es en el caso en el que tengamos un gran número de variables que tienen distribución binomial. Por ejemplo, si yo hay un ejercicio que habla de tirar cartas, ¿no? Y creo que decía que tenían 10.800 cartas y yo quiero calcular la probabilidad de que salgan más de, supónganse, 2.000 oros. Si yo este cálculo lo quisiera hacer con la distribución binomial, me vuelvo loca, porque tengo que hacer la probabilidad de que salgan 2001 más 2002 más 2003 más 2004 más 2005 más 2006 más 2007 más 2000, así hasta 10.800. Entonces, ¿se puede hacer el cálculo con la binomial? Se puede. ¿Tiene sentido? No, porque tengo que hacer como 8.000 cuentas y después sumar todos esos valores. 8.000 literalmente, ¿no? Entonces, en esos casos en los que la cantidad de cálculos que yo tengo que hacer son muchos, lo que hacemos es aproximar ese cálculo con la distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en concreto? Estoy agarrando una variable que tiene una distribución binomial, que es discreta, y la estoy aproximando al cálculo con la distribución normal, que es continua. En esos casos en los que la variable era discreta y yo aproximo con una continua, es que se hace la corrección por continuidad. Fíjense que el nombre de corrección por continuidad lo que nos está indicando precisamente es que yo voy a corregir el cálculo que estoy haciendo porque estoy usando una variable continua para una que en realidad era discreta. ¿Se entiende? Ahora vemos cómo se hace esa corrección. Entonces, voy a compartir un cachito así lo escribí. Supónganse que volvemos al ejercicio este
de los oros, que no me acuerdo bien cómo era, pero no importa, lo vamos a inventar. Vamos a decir que X es la cantidad de oros obtenidos en 10.800 cartas al azar. Si yo quiero calcular la probabilidad de que la cantidad de oros sea mayor a 2000, con la distribución binomial tendría que hacer la probabilidad de que X sea igual a 2001 más la probabilidad de que X sea igual a 2002 más, bueno, y así, hasta la probabilidad de que X sea igual a 10.800. ¿Se dan cuenta que esto es una locura, que no tiene sentido y que te va a hacer un montonazo de cuentas, ¿no? Y además, voy a agregar acá que la probabilidad de que X sea 2000, mayor a 2000, es igual a la probabilidad de que X sea mayor o igual a qué valor. A 2001 sería, A 2000, ¿no? tal cual. Perfecto. Sí, porque si es mayor a 2000 tiene que ser o 2001 o más, que es lo que escribimos acá, ¿no? Bien. Ahora, si aproximamos por la normal, o sea, lo que yo quiero que vean acá es que en la discreta de 2000 salté a 2001 como si nada, porque entre 2000 y 2001 no había nada. O sea, que mayor a 2000 es Claro, de 2001 en adelante. Ahora, si yo los esto lo... enteros, ¿no? Claro, en este caso son enteros porque era cantidad de oro. Si yo este cálculo lo voy a hacer con distribución normal, la probabilidad de que X sea mayor a 2000, en la normal no es la probabilidad de que sea mayor o igual a 2001, porque la normal es una continua, entonces mayor a 2000 lo toma desde 2000,000001 hasta infinito. ¿Se ve la diferencia? O sea, cuando yo hago este ajuste a la distribución normal, en realidad la normal no está diciendo que esto es igual, que la probabilidad de que X sea mayor a 2000 es igual a la de que sea mayor o igual a 2001. Esto no va a ser válido en la distribución normal, porque entre 2000 y 2001 para la normal sí hay valores de la variable, porque es una variable continua. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, como nosotros tenemos este problema, como esta controversia de decir, la variable original de 2000 saltaba a 2001. O sea que si yo quería calcular la probabilidad de que fuera mayor a 2000, me iba de 2001 a infinito. Pero ahora en la aproximación de la normal se va de 2000 a infinito, no de 2001 a infinito. Entonces como que acá hay una unidad en el medio de diferencia. Para que no haya una unidad de diferencia, dice, bueno, lo que vamos a hacer es pararnos en la mitad entre 2000 y 2001 en la normal. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de que X sea mayor a 2000, que en la discreta sería lo mismo que la probabilidad de que sea mayor o igual a 2001, como acá entre estos dos valores en la normal hay un montón de valores, yo lo que voy a hacer para la distribución normal es tomar como el promedio de los dos. Tomo el 2000,5. Como para decir, no tomo ni este, porque en la distribución normal yo podría calcular este o podría calcular este. Pero en realidad para la discreta como que son lo mismo. Entonces, como en la discreta serían lo mismo, pero en la continua no, tomo el valor promedio. Eso es lo que hago cuando corrijo por continuidad, cuando amplío el intervalo, digamos. Trata de salvar esta diferencia entre una variable discreta, que entre dos valores enteros no tiene nada, y una variable continua, que entre dos valores enteros tiene un montón de valores. ¿Sí? Sí, qué clarísimo. ¿Cuándo vamos a usar esto? Cuando entonces la variable era discreta y yo uso la normal que es continua. Si mi variable original ya era continua, como en el ejercicio que hicimos recién de la demanda y la disponibilidad, no hago ninguna corrección porque la original era continua y la nueva también, no tengo ningún problema. Por eso es que hoy no lo hicimos. Háganse un par de estos para practicar, para tener claro bien cómo se amplía el intervalo.
siempre en general como criterio lo que hacemos es pararnos en mayor o igual o menor o igual y agrandar el intervalo media unidad. Es decir, yo acá estaba del 2001 al infinito. Entonces lo agrandé media unidad del 2000,5 al infinito. Si en cambio yo tuviera la probabilidad de que x sea menor o igual, vamos a poner menor primero, menor a 100, menor a 100, siempre primero lo paso a menor o igual, es lo mismo que menor o igual a 99, ¿verdad? Para la discreta. Y entonces cuando agrando el intervalo, ¿cómo me quedaría? Menor o igual a 99,5. Perfecto. O sea, como iba de menos infinito a 99, lo agrando a media es de menos infinito a 99,5. Y después que ya lo calculás como una normal, Claro, yo lo siempre acuérdense. Sí, perdón. lo que no entendí en la parte de las cartas, porque tiene que ser discreta, porque vos no podés tener 2000,5 cartas. No entiendo después cómo llegarías a cualquier probabilidad que te pidan. Tipo, ¿qué? ¿Lo planteás la normal con esos 2000,5, con el muy con el sigma? Claro, en realidad vos acá vas a decir que x, que al ser la cantidad de oros obtenidos, la esperanza para x es n por p, donde la probabilidad de que en una carta salga oro vamos a tomar que es un cuarto, ¿no? 0,25, o sea que sería 10.800 por 0,25, y la varianza de x es np por 1 menos p, ¿no? N por p por 1 menos p, bueno, ahí ya vas a tener la varianza, y entonces esto está muy correcto lo que decís, en la variable original no tiene sentido que sea con coma. Por eso yo acá cuando lo planteaba con binomial nunca puse una con coma. Ahora, cuando aproximás con la normal, ahí es que aparece el que tenga sentido que sea con coma, por este ajuste que hacemos entre 2000 y 2001, que hay un montón de valores posibles de la variable. Pero al fin y al cabo esto te va a quedar 1 menos el phi, que... ¿dónde nos queda? Me lo robo. 1 menos phi de 2000,5 menos la media, que era esto, 2500, 2700, ¿da? 10.800 por punto 25, sí. Sí, 2700. Sobre bueno, acá esto va entre paréntesis, ¿no? Sobre el sigma, que es 2700 por punto 75, la raíz cuadrada, que es 45. ¿Sí? Bueno, esto te da un valor de probabilidad. Probablemente de cualquier cosa, porque yo acá tiré el 2000, lo inventé, ¿eh? Que el ejercicio de la guía no era exactamente así, creo que el 10.800 sí iba, pero este debe ser otro valor. Acá nos va a dar muy chiquitito, 2000.5 menos 2700 dividido 45 nos da menos 15, entonces phi de menos 15 es 0. Entonces queda aburrido el ejercicio. Tendría que ser otro este valor para que tengamos una probabilidad más bella, ¿sí? Pero la esencia del cálculo creo que se entiende. Yo lo que no termino de entender es que en la normal toma todos los valores que hay entre medio de la diferencia de una unidad. Y vos estás tomando valores discretos, porque va a ser una carta, dos cartas, tres cartas. Si vos estás tomando menores de 2000,5, ¿qué toma? ¿2000,4, 2000,3, todo así? Es que precisamente ahí está el problema. Cuando yo aproximo la binomial por la normal, no solo para 2000, sino que para entre 1999 y 2000 también la normal toma valores. Entre 1 y 2 también toma valores. Ese es el error que se comete al ajustar la distribución binomial por la normal, que estamos ajustando una discreta con una continua. Y la probabilidad que vas a obtener no va a ser exacta, va a ser aproximada. Está demostrado que si el n y el p cumplen ciertas condiciones, el cálculo que uno hace con la normal se parece mucho al que obtiene con el de la binomial. Ah, entonces es una aproximación. Fíjate, sí, que yo acá te pongo hacia aproximado, Ah, bien, bien, bien. Claro, por eso es aproximación por normal. tal cual. Y en la filmina lo van a ver así, como aproximación de la binomial por la normal.
Ventajas y desventajas. Ventajas, si el N y el P cumplen ciertas condiciones que después chequeenlas en las filminas, la probabilidad te da prácticamente igual. Y vuelvo a lo mismo, para el ingeniero por ahí sirve, ¿sí? O sea, más o menos por ahí en vez de 0,23 me dio 0,235, bueno, más o menos da, ¿sí? O sea, sé que la probabilidad es 0,23 y no 0,58. Depende qué tan preciso sea lo que yo necesito. Y la principal ventaja es que no me tengo que hacer esta cuenta de 8.000 términos. Literal, 8.800 términos. Si yo trabajo en una empresa que construye un puente y de este cálculo depende que no se caiga el puente, sí, y por ahí yo me armo un programita que me calcule todo esto automáticamente y me tire el valor exacto, porque por ahí sí me interesa más el valor exacto. Va a depender mucho de qué es lo que quieran. Si quieren un más o menos, yo voy con este. Si necesitan algo muy exacto, específico, que les dé exactamente el valor, vamos con este. ¿Sí? En el parcial claramente no van a hacer este porque no llegan. Profe, y tengo una duda yo, porque la Mm. explicó el profesor, pero ahora que lo estamos viendo prefiero sacarme la duda ahora. Cuando Dale. tenés la probabilidad de que, o sea, ¿cuándo se resta la mitad, digamos? ¿Cuándo se Un resta y cuándo se medio. suma? Sería la pregunta. Exactamente eso. Bien. Siempre vos tenés que agrandar tu intervalo media unidad. Fíjate que si acá lo agrandamos en el mayor o igual o menor o igual. Si acá yo quería que x sea mayor o igual a 2001, iba del 2001 al infinito. Graficate la recta numérica, que yo acá en el Word medio difícil graficarla por ahí, pero tengo que ir del 2001 al más infinito. Si quiero agrandar el intervalo que yo estoy tomando, me voy a ir al 2000,5. Y voy del 2000,5 al infinito. Es media unidad más de lo que tenía el intervalo original. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Bien. Ahora, si yo acá tengo que x tiene que ser menor o igual a 99, sería de menos infinito a 99. Si yo quiero agrandar el intervalo que estoy tomando, voy de menos infinito a 99,5. Mi nuevo intervalo tiene media unidad más que el intervalo original. O sea, en ambos casos siempre se agranda el intervalo. Desde el mayor o igual o menor o igual. Ok, ahí lo entendí. Bien. Buenísimo. Vuelvo a lo mismo. Si te graficas la recta numérica, por ahí lo ves más fácil. Sí, sí. Ahora lo entiendo más. Sí, lo tenés que ampliar. La próxima Exactamente. directamente lo dibujo en la recta y lo amplío. Tal Más cual. fácil. Exactamente eso. Muy bien. Profe, una consulta sobre el ejercicio que te pregunté recién, que lo estuve Sí. escribiendo y si no me sale entender bien los datos que me da el enunciado, porque me habla de la dispersión en ambos casos, de una variable y de la otra, pero vos Mm. cuando lo escribiste, a uno lo pusiste como varianza y al otro lo pusiste como la raíz de la varianza, no me acuerdo ¿En cómo se cuál llamaba. estábamos? No sé cuál es era el ejercicio, perdón. ¿Este? Ah, ¿El de la perdón, demanda? el 10, el de la represa, sí, el de la demanda. Bien. Espérame que leo de nuevo el enunciado porque ya me lo olvidé. Mi memoria es como que dura 1 minuto y medio más o menos. Em, Está bien. lo hice mal. Por ahí. No, pero fíjate que está mal. Sí, Claro, sí, o sí. sea, Tomé este como la varianza. Me equivoqué yo. Te decía que la dispersión era 0,09 y yo te puse que la dispersión, como que la varianza era 0,09. Es así. Está mal el cálculo. porque si lo pongo así no me da. Si lo pones así, como está ahora, ¿no te da? Claro, si lo ponía A como lo ver, habías puesto vos me daba. hagámoslo. Entonces, acá tendrías que hacer, para sumar las varianzas, tendrías que hacer esto al cuadrado, 0,09 al cuadrado, porque se suman las varianzas, ¿no? Por 10.000, Claro, sí. 81. Y da 81, porque yo lo tengo hecho, no lo tengo acá a Sí, mano, pero lo tengo hecho. Y entonces mudé y este era 450 la dispersión también, ¿no? Dispersión, perfecto. sí. Entonces, hagamos este. Esto es 4.000 menos 4.500, sería menos 500. Y las varianzas se suman, o sea que da 81 más 450 al cuadrado, ¿no?
Ah, ahí está, me comí un cuadrado, nada, ya está. Ahí está. 2002, 581. Eso es. Porque acordate Listo, ahí eso, sí. que este es sigma y vos sumás varianzas, no sumás dispersiones. Sí. Bueno, Bien, genial, gracias. joya. Bueno, ¿alguna duda más? Estuvo buena la clase de hoy, me divertí más que la última que nadie me preguntaba nada. No, profe, yo por el momento no tengo más dudas. Y me Buenísimo. retiro porque tengo otra clase. Muchas Dale, gracias. no hay problema. Sí, ya es la hora en realidad. Si no hay más dudas, dejamos acá, saben que cualquier cosa pueden preguntar por el grupo.